Soy Pote, durante años he sido el liberado de Salaqueta y sigo trabajando allí de forma voluntaria como educador social. Y Salaqueta es una asociación que trabaja en solidaridad con las personas presas en las cárceles del Estado español y que trabajamos desde una perspectiva abolicionista, porque no creemos que las cárceles sirvan para nada, o desde nuestra perspectiva no sirven para nada, porque evidentemente desde la perspectiva del poder y del Estado tienen unas funciones muy concretas. En teoría son espacios de reinserción social, o al menos eso es lo que dice la Constitución, pero en la práctica nosotras consideramos que son espacios de castigo, ante todo y sobre todo espacios de castigo, y que la función principal de la cárcel, por un lado, es castigar a la persona que el Estado considera que ha cometido un delito, pero por otro lado también es servir de ejemplo al resto de la sociedad para que aprenda que llevar la contraria al Estado o tener actitudes de las que son consideradas delito va a tener un castigo y desde esa perspectiva pues domesticar un poco a la población y facilitar el trabajo de los poderosos y de las clases dominantes. Bueno, lo primero que hay que saber un poco es qué tipo de personas acaban yendo a la cárcel, ¿no? Porque no todo el mundo va a ir a la cárcel. La cárcel no está diseñada para toda la sociedad, está diseñada para clases muy concretas. A mí me gusta hablar de las disidencias, ¿no? Por un lado está pensada para la disidencia política, toda aquella persona que tenga una forma de pensar muy contraria o muy alternativa a la que propone el Estado y el modelo capitalista es susceptible de acabar en prisión. Luego está la disidencia económica, es decir, la pobreza, las personas que por sus capacidades económicas tienen menos recursos, tienen más posibilidades de acabar en prisión. Y luego hay una serie de disidencias que vamos a poder llamar conductuales, es decir, aquellas conductas que la sociedad o el Estado quiere castigar, como el consumo de sustancias, la prostitución o demás, van a acabar también siendo susceptibles de ir a prisión. Entonces hay que entender que las personas que van a prisión ya tienen un perfil muy concreto. Además, la cárcel es un poco microclima de la sociedad, ¿no? Entonces, si la sociedad es racista, la cárcel va a ser racista. Hay un alto porcentaje de personas migrantes, un tercio de las personas que están en prisión son migrantes. Hay un alto porcentaje de personas de etnia gitana, entre un 20 y un 30% de la población en prisión es de etnia gitana, un porcentaje aún mayor entre las mujeres. Y esto lo que nos dice es un poco que todo lo que se separa de la norma o todo lo que va contra corriente es más susceptible de ir a prisión. Pero además también nos habla de personas muy vulnerables, personas que tienen adicciones, personas que pertenecen a minorías étnicas, personas con pocos recursos socioeconómicos, normalmente personas con poca educación, hay un alto índice de analfabetismo. Y esto nos coloca en que esa población que ya digamos entra un poco damnificada, hay un alto porcentaje de personas con enfermedades como el SIDA o VIH positivo, hepatitis C, enfermedades mentales asociadas o derivadas del consumo de droga o sin consumo de sustancias, pero bueno, una población que entra deteriorada. Y esto es muy importante porque a una población que está muy deteriorada, con la excusa de socializarla, lo que hacemos es aislarla de la sociedad y meterla en un espacio cerrado donde, por un lado, o sea, lo psicosocial se fija en la persona y se fija en su relación con el entorno. La relación con el entorno se rompe, se dificulta el contacto con las familias, se separa de la sociedad en la que vive, se separa del barrio, del pueblo, del grupo de amigos. Eso ya en sí genera un daño. Y luego, en lo individual, el espacio carcelario es un espacio que daña mucho, porque es un espacio en el que te controlan los horarios, te controlan las comidas, te controlan la dieta. Entonces tú ni siquiera tienes las libertades básicas, ya no de movimiento, que se supone que es la única que te restringe la pena privativa de libertad, sino ni siquiera la de elegir tu comida, la de elegir tus horarios, la de elegir con quién te quieres o no relacionar, ¿no? Porque la cárcel lo que te obliga es a tener unas dietas, a tener unos horarios, a tener unas relaciones que ella te impone. Entonces, eso al final obliga a un periodo de adaptación, obliga a adaptarse a una situación totalmente antinatural, como es la de la cárcel, y el que se adapta a esa situación, paradójicamente luego se desadapta de la sociedad. Entonces, el instrumento que en teoría se ha diseñado para resocializar, lo que hace es dessocializar aún más. Es importante ver con qué edad entra la gente en prisión, porque hay gente normalmente que entra joven, entonces entran
que todavía no han desarrollado todas las capacidades de socialización, pues que han entrado con 20, 21 años y su familia, sus amistades, su sociedad ha ido creciendo y ha ido madurando y ellos se han quedado como en un momento ahí congelados y congeladas, y cuando salen X años después, pues salen un poco con la edad con la que entraron, ¿no? Sí. Y salen con la perspectiva de, bueno, pues todo sigue como cuando yo entré y el mundo ha cambiado. Hay gente que entró y, ejemplos muy básicos, no saben utilizar una tarjeta de crédito, no han visto nunca un móvil de los táctiles. Bueno, ¿y cómo quedamos? ¿Me paso por tu casa? No, hombre, pues te mando un WhatsApp, ¿un qué? Entonces hay que reeducar mucho porque la cárcel te aísla de todo eso. Lo primero que hay que decir es que la cárcel normal, la cárcel estándar, lo que sería el segundo grado del reglamento penitenciario, que es estar en la celda unas 12, 13 horas y luego entre actividades, comedor y patio estar otras 10, 11 horas fuera, ya genera unos daños psicológicos y psicosociales, genera una distorsión de la realidad. Pero además hay una cárcel dentro de la cárcel, ¿no? Que es el aislamiento, que es estar 20, 21 o incluso 22 horas al día solo en la celda, sin capacidad de salir al patio. Cuando se sale al patio, como mucho, se sale con otras 2 o 3 personas presas. El único contacto humano que se tiene muchas veces es el que se tiene con los carceleros, que es un contacto no siempre fácil, muchas veces conflictivo. Y esto acaba generando que la persona pase en soledad enormes cantidades de tiempo. Una soledad, además, en las que en muchos módulos de aislamiento las cárceles están ocupadas de manera alterna, una ocupada, una vacía, una ocupada, una vacía, para que ni siquiera tengas contacto con una persona en la celda de al lado, ¿no? Entonces, este aislamiento es realmente dañino en el sentido de que es completamente inhumano. O sea, los humanos somos seres sociales, necesitamos al otro, necesitamos a la otra persona para tener una relación y para completarnos nosotras mismas. Entonces, que te priven de esa relación genera un daño por sí. Claro, hay estudios que hablan de que más de 10 días en aislamiento pueden ser perniciosos, otros estudios hablan de 15, de 20, yo la verdad no sabría decir qué cantidad de días es la que dañe, porque probablemente haya personas que aguanten 20 y haya personas que no aguanten ni 2. La cuestión es que en sí el aislamiento es pernicioso, entonces habría que intentar anularlo lo primero. Entonces se puede decir que es una tortura encubierta, ¿no? Es el aislamiento. Es un maltrato directo. Es un maltrato. Sí, en mi opinión lo es. El sistema penitenciario español es muy truculento en el sentido de que, por ejemplo, hay unos estándares internacionales que dicen que el aislamiento es pasar más de 22 horas en celda en solitario. Entonces el aislamiento en Estado español son 21 horas, con lo cual digamos que no es aislamiento porque están menos de 22 horas aislados. Bueno, están 21, no 22, pero a cambio no están 20, 30 o 40 días, a cambio están años. Eso y es lo que definen como primer grado. Eso es una violación de los derechos humanos en todos los niveles. En mi opinión, total. En todos los niveles, ¿no? Porque pero es legal en el Estado español. Es legal en el Estado español. Ajá. Sí. Otra cosa es que sea una vulneración de derechos humanos, otra cosa es que sea un maltrato real de la persona, es decir, generas un daño a la persona presa, por supuesto, a sus familiares, que ven dificultadas las visitas, que ven reducidos los tiempos de llamadas, que ven reducidas a veces hasta el número de cartas que pueden recibir y enviar. Y sobre todo que ven cómo su familiar se va deteriorando, que eso también es un maltrato para la familia. Sin hablar que también suele ir acompañado del que se aleje de la comunidad de origen, con lo cual las visitas conlleven un gasto, conlleven un tiempo de desplazamiento, el que muchas veces las visitas luego se frustran y no puedas entrar a visitar. O sea, es todo un sistema, porque en el fondo, ¿quién es el que maltrata aquí? ¿Un funcionario concreto al que podamos denunciar? Pues no, es todo un modelo, es todo un sistema que está dentro de la cárcel. O sea, la cárcel ya es en sí un sistema maltratador, dentro de la cárcel el aislamiento es un sistema aún más maltratador y que genera unos daños más severos. Impide el que la gente tenga una socialización normal, es gente que luego muchas veces no sabe relacionarse o tiene dificultades para relacionarse, para entender sus emociones. Demasiado tiempo en soledad hace que pierdas la referencia emocional, porque la referencia emocional muchas veces es el otro. El cómo tú te comportas conmigo me hace saber cómo me estoy comportando yo contigo. Si no tenemos este diálogo, la persona acaba sin saber muchas veces cómo comportarse, ¿no? Y cosas que para él son normales, como, pues es que yo hablo así, no,
Puedes tener hasta un punto de agresividad que él no la percibe como tal porque ha perdido esa referencia. También hay efectos físicos, normalmente el aislamiento en las condiciones de luminosidad y demás en la celda son muy escasas, se puede generar un daltonismo, una miopía, se pierde visión, los patios son muy pequeños, de andar dando vueltas siempre en espacios muy reducidos puedes generar artrosis en rodillas, en tobillo, o sea que los efectos dañinos del aislamiento son muy físicos, son muy palpables, ¿no? La gente pierde peso, la gente genera insomnio, tiene dificultades para dormir, tiene dificultades luego para descansar aun cuando duerme, los recuentos constantes, el que te despierten, el que te controlen tanto, genera una situación muy dolorosa. Bueno, el caso de José, como el de otras personas, porque no es el único, lamentablemente. Para coger un ejemplo. Sí, es un caso de eso, de lo que teóricamente no ocurre, ¿no? Sí. José Ángel estuvo 18 años. Y luego ya no solo es que la familia cree que la muerte es fruto, por un lado, de una desasistencia médica y por otro lado, de una no atención en la noche en la que él murió. La autopsia no ha podido demostrar muchas cosas porque la primera autopsia fue muy escasa, se pidió una segunda autopsia, se tardaron meses en que concedieran la segunda autopsia y cuando por fin se consiguió, el cuerpo no había sido guardado en las condiciones necesarias para poder realizar con garantía esa segunda autopsia, entonces los resultados todavía no están todos, pero son un poco parciales. Entonces es muy probable que nunca sepamos realmente lo que pasó, lo cual ya es una negligencia de la cárcel, ¿no? El ni siquiera explicarte cómo ha muerto tu familiar, en qué condiciones ha estado. Pero dicho eso, lo que es evidente es que aquí ha habido 18 años de aislamiento. Ha habido 18 años de un maltrato permanente y continuado a una persona que al final le llevó a la muerte. Que ha acabado falleciendo, efectivamente. O sea, yo a esto, mi manera de llamarlo es murió de cárcel, ¿no? Murió de cárcel. Murió de cárcel. ¿Y de qué ha muerto? De cárcel. De demasiado tiempo en prisión, de demasiado tiempo privado de libertad, demasiado tiempo privado de garantías sanitarias, privado de derecho a la salud, privado de un montón de cosas, ¿no? Y en aislamiento, como en todo, se intensifica, ¿no? Se intensifica el maltrato, se intensifica la desasistencia, se intensifica el que los funcionarios pasan de ti y sobre todo la soledad, ¿no? Que daña muchísimo y que si tú ya tienes un problema de salud, ya tienes un VIH, ya tienes una hepatitis, ya tienes un lo que sea, la privación del contacto humano hace que se te agrave. O sea, aparte de la desasistencia, hay un agravamiento de la situación sanitaria por culpa del aislamiento. Para empezar, lo primero que hay que decir es que la cárcel es la exclusión social por definición, o sea, te cogen de la sociedad y te sacan, entonces no puede haber más exclusión. Ya no es que estés en un barrio marginal, es que no estás ni en el barrio marginal, te han sacado de ahí y te han llevado a las actuales macrocárceles, ni siquiera están en los centros urbanos, están normal. Estoy pensando en Extremera, Madrid 7, está en medio de la nada, o sea, es que para ir desde Madrid capital a visitar a tu familiar en Extremera, no, mi familiar no está alejado, está en mi misma comunidad autónoma, sí, pero para ir a Extremera, vamos, la de Dios, tienes una hora de ida en autobús, otra hora de vuelta, más el esperar, más tal, todo el día, toda la mañana una visita, ¿no? Entonces eso es lo primero que hay que decir. Luego además los presos sociales, las presas sociales muchas veces vienen de familias sin recursos, entonces la posibilidad de ir a visitar, la posibilidad de enviar dinero al peculio, la posibilidad de comprar ropa, o la posibilidad de tener unos mínimos garantizados, muchas veces ni siquiera se tienen. Y luego es evidente que no se tiene la capacidad ideológica de entender qué está pasando, ¿no? No se tiene la concepción de la cárcel como aparato represivo del Estado o algo así, ¿no? Simplemente es que me han pillado y acabo en el talego, ¿no? Y entonces a comerme la pena a pulso, que es un poco la filosofía con la que va mucha gente, ¿no? Entre el yo no lo hice y el me la voy a comer a pulso, es como son los dos principios básicos con los que se maneja la gente en prisión. Evidentemente ahí hay un deterioro y evidentemente lo que intentamos desde Salaqueta, y no solo Salaqueta, sino otra serie de entidades y colectivos que trabajamos con las personas presas, es de entrada denunciar las condiciones en las que se tiene a estas personas. Además creemos que esta es una labor de incidencia política muy importante. Hay que denunciar las violaciones de derechos que hay en la cárcel y que se cometen en nombre de toda la sociedad. O sea, yo seré muy anticárcel, pero en mi nombre también tienen a la gente dentro, ¿no? Y yo por lo menos que quede claro que no estoy de acuerdo con que eso sea así.
Y luego hay que intentar hacer una asistencia solidaria, ¿no? Una asistencia que huya de la caridad, que huya del... Pues hay muchas entidades que entran con una filosofía religiosa, con una filosofía de redención. Vamos a hacer que esta persona que ha sido mala se convierta en buena. Y yo creo que no, que hay que huir de ahí, que hay que entrar con una filosofía de solidaridad, de tú y yo somos iguales. Tú estás en la cárcel, yo estoy fuera, pero yo entiendo que es parte de mi responsabilidad social el por lo menos que se sepa las condiciones en las que te tienen y en la medida en la que yo pueda incidir en la mejora de esas condiciones. Y esa labor yo creo que es muy minoritaria y la cárcel no es un tema habitual. Y lo que tú hablas del estigma es que muchas veces ni siquiera las personas que han estado en prisión luego hablan de que han sido personas presas, los familiares que tienen a las personas en prisión muchas veces hablan de que están de viaje o que están en no sé qué y ni siquiera reconocen la realidad o niegan, no, es que mi hija es inocente, mi hijo es inocente. Bueno, pues es que da igual que sea culpable, que sea inocente, está en estas condiciones. Y lo que hay es que decir que ninguna persona, sea inocente o culpable, tiene que estar en estas condiciones. ¿No? Y es un poco también la labor a que por lo menos nosotros entendemos el trabajo.